Un reciente viaje a Europa le permitió a Lorena Barsotti, académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte, ampliar sus conocimientos basados en la transformación digital y en cómo hacer más eficientes y sustentables los procesos en una reconocida terminal de Hamburgo. También fue partícipe de una de las conferencias más reconocidas sobre logística marítima en Valencia y en la conferencia sobre investigación de operaciones en Dinamarca, conocimientos que ahora se encuentra aplicando en la Facultad de Ingeniería PUCB. Lorena, en concreto, ¿qué significa introducir la sustentabilidad en los puertos o en la operación portuaria? Bueno, el gran desafío que tenemos en la actualidad dentro del contexto de la cadena logística portuaria es el proceso de conversión hacia lo que se conoce como cadena logística portuaria o puerto 5.0. Una de las patitas de los puertos 5.0 es justamente reconvertir sus procesos desde la mirada de la sustentabilidad. Y en ese sentido tenemos como tres grandes pilares que nos tenemos que hacer cargo. Uno, que históricamente se fue resolviendo, que es el pilar económico, ser sustentable y permanecer en el tiempo desde la economía, es decir, ser competitivo. El segundo pilar, que en los últimos años ha surgido y ha hecho ruido, sobre todo con los medios, es justamente el pilar de la sustentabilidad medioambiental, hacernos cargo del impacto que generan las operaciones portuarias en el medio ambiente. Y en un tercer pilar es el pilar social. Quizás este es el que más ruido nos hace acá en la ciudad de Valparaíso, justamente por el vínculo del puerto con su ciudad y de la ciudad con su puerto, pero también el pilar social tiene una mirada hacia adentro. ¿Cómo es esta organización? ¿Cómo es este puerto? Con respecto a su capital humano. Entonces, da las condiciones de desarrollo, de cuidado, de protección hacia su capital humano. Esa es la mirada desde la perspectiva de la sustentabilidad social. Y por el otro lado, desde la sustentabilidad social hacia afuera, es cómo podemos mejorar o qué podemos hacer para que esta operación portuaria sea un aliado para el desarrollo de la ciudad. Así que desde esa mirada es fundamental que nosotros construyamos un puerto sustentable, pero en esta tríada: económico, medioambiental y social. En ese contexto, tú estás liderando un proyecto de fortalecimiento internacional también. Sí. Recientemente visitaste algunos puertos de Europa. Sí. En estas visitas, ¿qué prácticas tú pudiste observar que pudieran replicarse en los puertos chilenos o si ya se está haciendo? ¿Cómo tú observas estas prácticas? Bueno, en ese sentido tuvimos la fortuna de visitar tres puertos que son relevantes e importantes dentro de Europa. El primer puerto que visitamos fue el de Hamburgo. En ese sentido, la sustentabilidad está siendo abordada desde una mirada de desarrollo de soluciones tecnológicas. Entonces hay todo un proceso de desarrollo de tecnología, de software, de sistema de información y la incorporación de la automatización dentro de las terminales. Entonces lo que se busca es una reconversión de la matriz energética, que también es tecnología, más el uso de tecnologías como software que permite, por ejemplo, el doble booking de los camiones, en donde el camión llega con carga, sale con carga y sabe a qué hora tiene que arribar al terminal, porque justamente eso evita los largos tiempos de espera que podemos ver en otras terminales y que se traducen en insatisfacción y pérdida de recursos, fundamentalmente de las empresas de transporte. Entonces, por ese lado va mucho de las soluciones desde la perspectiva del puerto de Hamburgo. Otra muy buena práctica que tiene el puerto de Hamburgo es la vinculación muy estrecha de la ciudad de Hamburgo con sus terminales portuarias y de las universidades que tiene la ciudad de Hamburgo. Hamburgo es una ciudad universitaria como lo es Valparaíso, con las terminales. Entonces hay una sociedad ahí de las universidades, de las terminales portuarias y de la ciudad, buscando resolver las problemáticas que son naturales que sucedan. No es normal que la necesidad de expansión del puerto choque con las restricciones de crecimiento que tiene la misma ciudad. Entonces, en el conjunto de esta tríada, ciudad, puerto y universidad, buscan y logran encontrar soluciones que es como un estado de win-win para todos. De hecho, una de las cosas más relevante que pudimos observar en el puerto de Hamburgo es la creación de spin-off desde la universidad, de estudiantes que hicieron, por ejemplo, su práctica, su proyecto de título, y de esos proyectos, que pueden ser incluso hasta de doctorado, surgieron empresas que traen innovación a las terminales portuarias. Por el lado de Valencia, que fue el tercer puerto que estuvimos visitando y participando, una de las cosas que más nos llamó la atención es la preocupación que hay entre las actividades del puerto y su desarrollo y su crecimiento con las necesidades de la ciudad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que observamos es que
muy parecido a lo que nos pasa en Valparaíso, había llamados a protestar con ciertos proyectos de ampliación de la terminal de Valencia, de una de las terminales de Valencia. Entonces ahí podemos ver que no son fenómenos solo de nosotros, sino que son fenómenos que se producen en estas ciudades que tienen puertos y estos puertos que están dentro de la sociedad. Entonces, dentro de la terminal portuaria de Valencia, de los puertos de Valencia, una muy interesante es la Fundación Valencia Port, que se dedica a la educación y a la vinculación con la sociedad, justamente con el objetivo de disminuir y abordar estas fricciones que se pueden producir con la sociedad. El tercer puerto que visitamos fue el de Copenhague-Malmö, que es un puerto que tiene la característica que tiene una terminal en Dinamarca y una terminal en Suecia. Entonces, en su naturaleza es un puerto binacional. Ahí el tema de la sustentabilidad está muy tomado en cuenta porque de hecho tienen una persona que es la encargada de sustentabilidad, que es transversal a todos los procesos portuarios que se producen dentro del terminal y de la vinculación con la ciudad también. Y como ella nos mencionaba, es muy importante que todas las operaciones, que todos los procesos y las reconversiones que se hacen dentro del terminal tenga esta mirada de la sustentabilidad. Ella da soporte a todos los procesos. Entonces, por ejemplo, nos llamó la atención la mirada social. Al ser un puerto binacional, cada uno habla su idioma. Como el sueco y el noruego, el danés tienen una misma base, entonces se pueden entender. Pero es importante que los suecos hablan sueco y los daneses hablan danés y está bien, y es válido y está permitido. Y lo otro es la movilidad. De Malmö van a Copenhague y de Copenhague van a Malmö porque es un único puerto con dos nacionalidades. Lo otro, por ejemplo, que tienen muy claro que la actividad del puerto tiene que aportar a los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Entonces, dentro del hall de bienvenida tienen los objetivos de desarrollo sostenible y con almohadones u otros elementos que dicen nosotros como puerto estamos aportando a estos objetivos de desarrollo. Obviamente uno de los que para ellos es fundamental y que hacen todo un esfuerzo para que sí sea, por ejemplo, es el de la equidad de género y que no haya exclusión por género, por religión, por raza, por lo que fuera. Entonces hay una política que apunta a la equidad de género y de hecho el directorio es mitad mujeres, mitad hombres y tratando de balancear las nacionalidades que componen el puerto. Y otra característica que también lo encontramos muy significativo, por ejemplo, en estos momentos la ciudad a la terminal de Copenhague le solicitó los territorios porque hay una expansión de la ciudad y hay un desarrollo inmobiliario con viviendas sociales para esa zona. Pero la terminal le pidió que las grúas de muelle las conservaran, que no las retiraran porque deseaban construir miradores para el nuevo barrio que estaban construyendo en esa zona, que iban a construir en esa zona, donde se generara la identidad portuaria. Entonces, iban a construir en la zona del puerto y deseaban mantener las grúas para que el nuevo barrio supiera que eso fue primero puerto, que ahora es ciudad, y que podían hacer un vínculo, un nexo, usando equipamiento portuario para mostrar los miradores del mar y hacia la ciudad también. Y el vínculo con las escuelas. Tienen un fuerte vínculo con las escuelas van a visitar las terminales portuarias, tienen actividades y tienen un conocimiento de lo que es su puerto y la importancia que es su puerto para estos dos países. Ahora se están trasladando a otro lugar que fue asignado por la ciudad. Y es llamativo porque, por ejemplo, uno de los proyectos de sustentabilidad que tienen en el puerto de Copenhague-Malmö es cómo recuperar la biomasa de la tierra. Entonces, eso nos llamó mucho la atención, estuvimos 3 horas hablando con la persona de sustentabilidad, porque parece como muy lejano a los problemas que hoy nosotros tenemos, todavía tenemos que resolver muchos otros problemas. Entonces, tienen un equipo de biólogos para la restauración de la biomasa de la tierra que van a devolver a la ciudad para la construcción de estos nuevos edificios, este nuevo barrio para la ciudad de Copenhague que está creciendo. Entonces es muy interesante las miradas porque por un lado tenemos un avance de la tecnología, por otro un avance hacia cómo podemos disminuir las fricciones que puedan haber entre el puerto y la ciudad y por el otro tenemos una preocupación acerca, tienen muy bien afiatado el vínculo con la ciudad y tienen una preocupación hacia la equidad, hacia la igualdad, hacia respetar las diferencias y, por ejemplo, con este último proyecto que están llevando a cabo, que es restaurar la biomasa del terreno que van a devolver a la ciudad post operaciones portuarias. Entonces son muy buenos ejemplos de problemas que nosotros también tenemos y que podemos tomar
como buenas prácticas y tratar de hacer el traslado hacia la realidad no solamente chilena, sino también latinoamericana. Así que hay como que mirar esos referentes porque nos dan pautas y nos dan tips de qué es lo que podemos hacer. Y todos los problemas son problemas que acá también los tenemos, o sea, no son problemas del primer mundo, son problemas transversales a todas las terminales portuarias. Lorena, como conclusión, ¿cuál es tu reflexión acerca de Valparaíso Comunidad Portuaria? Bien, yo siempre cuando hablo del tema de las comunidades portuarias, del vínculo ciudad-puerto, de los desafíos que tienen los actores de esta cadena logística portuaria, siempre doy el ejemplo de una orquesta. Una orquesta es un conjunto de músicos, cada uno experto en ejecutar, en tocar un instrumento, pero forman un todo. Cada uno de ellos en su individualidad forman este todo que es la orquesta. Basta que un instrumento o un músico se equivoque, toque mal, el instrumento le falle, para que el resultado de esa orquesta se escuche feo o que tenga problemas. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que somos una comunidad, que tenemos que funcionar como una orquesta, que todos aportamos a este logro generalizado, la orquesta va a sonar feito, va a sonar más. Entonces la clave es entender que tenemos que funcionar como una unidad. Es decir, tenemos que ser conscientes que somos parte de esta comunidad portuaria, que todos tenemos un rol relevante, que todos tenemos algo que hacer, algo que decir en pos de este beneficio general que si al puerto le va bien, a la ciudad le va a ir bien y tenemos un desarrollo conjunto en el cual la universidad tiene mucho que hacer, mucho que decir y mucho que aportar. Entonces, mi llamado es, seamos como una unidad.